Imagínate ser la persona más odiada de todo un hospital en plena Nochebuena. Te llaman la reina de hielo, los médicos te desprecian, las enfermeras te temen. Y todos creen que solo te importan los números en una hoja de cálculo. Pero lo que nadie sabe es por qué eres así. Nadie conoce el secreto que guardas bajo esa armadura de trajes caros. En la historia de hoy, una tormenta de nieve va a aislar a un hospital del resto del mundo. Y cuando las luces se apaguen y la muerte venga a buscar a los más inocentes, descubrirán que, a veces, un corazón roto y frío es lo único que puede salvarnos del desastre. Prepárate, porque el final de esta noche cambiará tu forma de juzgar a las personas para siempre, antes de que la tormenta comience. Tengo una meta, llegar a 50 inscritos que crean en el poder de las segundas oportunidades. Si te gustan las historias que tocan el alma, suscríbete ahora mismo y activa la campana. No seas un espectador fantasma, únete a nuestra familia hoy. El sonido de los tacones de aguja de Juliana resonaba por el pasillo de mármol como un metrónomo impaciente. Toc, toc, toc. Eran las 6 de la tarde en Nochebuena. Y el Hospital Memorial Central parecía una colmena en pánico. Afuera, las ventanas de doble cristal temblaban con la fuerza del viento. La nieve no solo caía, atacaba el vidrio, cubriendo el mundo exterior con una sábana blanca y furiosa. Juliana apretó la tablet contra su pecho. Odiaba esta fecha. No era por el espíritu navideño ¿qué le faltaba?, sino por la ineficiencia que traía consigo. Enfermeros distraídos con gorros rojos ridículos. Decoraciones baratas acumulando polvo y el olor empalagoso a panettone en la sala de espera. Se detuvo ante el gran ventanal del tercer piso. El estacionamiento había desaparecido. Los coches eran solo montículos blancos. El termostato del hospital luchaba contra el frío, pero Juliana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el aire acondicionado. Era la sensación de que algo estaba a punto de salirse totalmente de su control. Giró la esquina hacia el ala de pediatría y el caos sonoro la golpeó de lleno. Niños lloraban. Monitores pitaban y canciones de Navidad sonaban en una radio vieja. En medio de todo aquello estaba él, el Dr. Ben. Su bata estaba manchada de pintura verde y parecía que no había dormido en 3 días. Estaba agachado, a la altura de los ojos de un niño con el brazo escayolado, entregándole un cochecito de plástico que Juliana sabía que él había pagado de su propio bolsillo. Cuando Ben levantó la vista y la vio, su sonrisa murió. Su mirada era pesada, juzgadora. Él solo la veía como la recortadora de gastos. La mujer que negó el nuevo respirador la semana pasada. Juliana endureció el rostro, alzando la barbilla. No tenía tiempo para explicar que el hospital estaba en números rojos. No tenía tiempo para explicar que, sin los recortes, todo aquel edificio cerraría en enero. Se tragó el nudo en la garganta y siguió adelante. Negocios. Solo negocios. Pero la rutina de hierro de Juliana se rompió en cuanto llegó a la recepción principal. La enfermera jefe estaba pálida, sosteniendo un teléfono inalámbrico con manos temblorosas. En el centro del vestíbulo, lejos de las demás personas, había una silla de ruedas adaptada. En ella, una niña pequeña, de no más de 6 años. Su cuerpo era frágil, los bracitos torcidos por la parálisis, la cabeza colgando levemente hacia un lado. Junto a la rueda, una maleta pequeña y desgastada. Juliana se acercó despacio. El ruido del hospital pareció amortiguarse, como si alguien le hubiera puesto algodón en los oídos. Había un papel prendido en el abrigo de la niña con un imperdible. Juliana leyó la letra temblorosa, escrita con un bolígrafo azul que fallaba. Me estoy muriendo. No tengo a nadie más. Su nombre es Clara. Por favor, salven a mi nieta. El papel temblaba en la mano de Juliana. El olor a alcohol en gel y suelo encerado de repente le provocó náuseas. La enfermera colgó el teléfono y miró a Juliana con ojos llenos de pánico. Servicios sociales no vendrá. Señora, las carreteras están bloqueadas. La policía dice que nadie entra y nadie sale de la ciudad hasta que pase la tormenta. Juliana miró a la niña. Clara. La niña levantó la vista. Sus ojos eran grandes, castaños, y brillaban con una inocencia que dolía ver. Y entonces, Clara sonrió. Una sonrisa torcida, difícil. Pero la sonrisa más luminosa que Juliana había visto en su vida. El corazón de Juliana, aquel que mantenía cerrado bajo llave en una caja fuerte de hielo desde hacía años, falló un latido. Pediatría estaba abarrotada. El pasillo estaba frío. No podemos dejarla aquí, dijo Juliana, con la voz más ronca de lo que esperaba. Miró hacia el ascensor privado de la dirección. Estaba prohibido para pacientes. Era su santuario. Llévela a mi despacho. Ahora, el despacho de presidencia. Era un acuario de lujo en lo alto del edificio. La alfombra gruesa se tragó el sonido de la silla de ruedas.
Clara parecía minúscula en medio de aquel sofá de cuero negro, un punto colorido en un mar de gris y metal. Juliana se sentó tras su mesa de cristal. Intentó concentrarse en la hoja de cálculo de su tablet. Números, metas, cosas seguras. Pero sus ojos huían hacia la niña cada 3 segundos. Clara estaba demasiado quieta. Solo el sonido de su respiración sibilante llenaba el vacío. Afuera, la ventisca aullaba. El viento golpeaba el vidrio blindado como si quisiera derribar la torre. Las luces del techo parpadearon una vez. Juliana apretó el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El silencio era insoportable. De repente, un sonido húmedo cortó el aire. Clara hizo un ruido con la garganta, una tos seca. Sibilante, Juliana se congeló. Corrió hasta el minibar y tomó una botella de agua mineral importada. ¿Quieres agua?, preguntó con la voz dura por el nerviosismo. Clara parpadeó despacio, sus ojos pidiendo auxilio. Juliana abrió la botella y llevó la boquilla hasta la boca de la niña. Fue un desastre. La mano de Juliana tembló. El agua se derramó demasiado rápido, mojando la barbilla, el cuello y la blusa rosa gastada de la niña. Clara se atragantó. Su rostro se puso de un rojo violáceo. Tosía y su cuerpo frágil se sacudía sin control. Juliana retrocedió, horrorizada, con la botella goteando sobre la costosa alfombra. «Dios mío», susurró. «Perdóname». El pánico subió por la garganta de Juliana como ácido. No era solo el agua derramada. Era la fragilidad. El cuello de Clara parecía tan blando, tan quebradizo. ¿Y si la he lastimado? Un recuerdo antiguo, el sonido agudo de un monitor cardíaco deteniéndose en una sala blanca, estalló en la mente de Juliana. Cerró los ojos con fuerza, empujando el recuerdo hacia el fondo oscuro de su alma. Hoy no. Tomó un pañuelo de papel e intentó secar el rostro de la niña. Pero sus movimientos eran bruscos, torpes. Clara estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas escurrían por su rostro. Tenía miedo, y Juliana era la causa. La asedio se sintió inútil. Todo su poder, todo su dinero. Y no conseguía dar un trago de agua sin causar dolor. Miró el teléfono. Necesitaba ayuda. Lo necesitaba él. Juliana marcó la extensión de pediatría con dedos temblorosos. Dr. Benjamin. A mí. Despacho. Ahora. Su voz falló en la última sílaba. 5 minutos después, la pesada puerta de roble se abrió con estruendo. Ben estaba allí. Parecía exhausto. Las ojeras eran profundas y la bata estaba arrugada. Sí es. Para recortar más fondos, Juliana, te juro que, comenzó, con la voz llena de ira. Entonces se detuvo. Vio el charco de agua en el suelo. Vio a Clara encogida en el sofá, asustada y tosiendo, y vio a Juliana. La reina de hielo estaba pálida, sosteniendo una servilleta mojada, con los hombros caídos en señal de derrota. La mirada de juicio de Ben desapareció instantáneamente. El médico tomó el mando, soltó la carpeta en el suelo y corrió hacia la niña. Pequeña, calma. El tío Ben está aquí. Ben se movió rápido. No hubo prisas, solo precisión. Se arrodilló en la alfombra, ignorando la mancha de agua que oscurecía la tela de su propia rodilla. Sus manos eran grandes, pero el tacto era ligero como una pluma. Levantó la cabeza de Clara, apoyando el cuello blando con la palma abierta, firme y segura. Del bolsillo de la bata, sacó una jeringa sin aguja que usaba para dar medicamentos. Despacio, Clara. Respira. El tío Ben está aquí. Dejó caer el agua en la comisura de la boca de la niña, gota a gota. El sonido sibilante de la tos se detuvo. El color morado de su rostro desapareció, dando paso a una respiración rítmica y cansada. Juliana observaba todo apoyada en la pared, con los brazos cruzados con tanta fuerza que dolía. Se sentía una intrusa en su propio despacho. Ver la competencia de él hacía que su incompetencia ardiera como una quemadura. Está toda mojada, dijo Ben sin mirar atrás. Su voz no tenía rabia, solo urgencia. Si se queda con esa ropa fría en el aire acondicionado, la neumonía es segura. Abrió la pequeña maleta gastada. Dentro, ropa de segunda mano, pero doblada con un cariño evidente. El olor a jabón de coco barato subió en el aire. Sosténla por mí. Juliana. No fue una petición, fue una orden médica. Juliana vaciló. Sus zapatos de suela roja crujieron en el piso. Se acercó al sofá como si fuera una zona de guerra. Ben guió sus manos. Aquí. Apoya la espalda. No aprietes. No se rompe. El contacto con la piel de Clara fue un choque eléctrico para Juliana. Era cálida, era suave, era humana. Por primera vez en 10 años. Tocaba a un paciente que no fuese un número estadístico. El corazón de la niña latía rápido contra la mano helada de la ejecutiva. Las horas se arrastraron y la noche cayó pesada. Afuera,
El mundo había desaparecido. Solo existía el blanco de la nieve azotando el vidrio negro. El reloj digital en la pared de caoba parpadeaba. Las 20:30. La cena llegó en una bandeja de plástico traída por un guardia de seguridad. Puré de patatas tibia y gelatina roja. El olor a comida de hospital invadió la oficina de lujo. Peleando con el perfume caro de Juliana, Ben arrastró una silla giratoria y se sentó frente a ella. Tu turno, dijo, extendiendo la cuchara de plástico. Juliana retrocedió un paso, golpeando su espalda contra la mesa de cristal. No puedo. Voy a atragantarla de nuevo. Hazlo tú. El pánico en su voz era real. Sus manos temblaban levemente a los costados del cuerpo. Ben no. Retrocedió. Continuó con la cuchara extendida en el aire. Sus ojos encontraron los de ella. Eran verdes, notó Juliana por primera vez. Verdes, exhaustos y extrañamente pacientes. No vas a fallar. Yo estoy aquí. Mira su boca. No tu mano temblorosa. Juliana tragó saliva. Tomó la cuchara. El plástico parecía pesar 1 tonelada. Se sentó en el borde del sofá. Clara abrió la boca, confiada. Esperando, Juliana inclinó el cuerpo. El blazer impecable se arrugó. Olvidó su postura de CEO. Olvidó la hoja de costes. El mundo entero. Se redujo a aquella cuchara y a la boca pequeña de Clara. Raspa. Ñam. Traga. La comida bajó. Clara sonrió con los ojos. Juliana soltó el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Ben la observaba. En silencio. Vio su hombro relajarse. Vio el miedo. Y en aquella sala aislada por la tormenta, su odio comenzó a agrietarse. La medianoche llegó sin campanas. El edificio gemía bajo la fuerza del viento. Metales crujiendo como huesos viejos. Clara finalmente se durmió. Su respiración era un ritmo suave, un silbido débil que llenaba el silencio pesado de la sala. Ben se desplomó en uno de los sillones de cuero. Estirando sus largas piernas, se frotó la cara con ambas manos. El sonido de la barba, sin afeitar rascando la piel, sonó fuerte en la quietud. Juliana estaba en la ventana de nuevo. Las luces de la ciudad habían desaparecido. Solo existía la oscuridad y el remolino blanco afuera. Sintió un peso fantasma en los brazos, el recuerdo de sostener a Clara o tal vez el recuerdo de sostener a otra persona mucho tiempo atrás. En un gesto impulsivo, pateó los zapatos de tacón lejos. El alivio físico subió por las pantorrillas. Pero la tensión en la nuca seguía allí. Hace calor aquí arriba, dijo Ben. Su voz era ronca, rompiendo la frágil tregua. No la miraba a ella, sino al techo rebajado con iluminación indirecta. Gracioso como la calefacción funciona perfectamente en el piso ejecutivo, mientras las incubadoras de la UCI Neonatal tienen 10 años de uso. La acusación flotó en el aire como humo tóxico. La espalda de Juliana se puso rígida. La paz momentánea había terminado. Él no estaba viendo a la mujer que alimentó a una niña con miedo a lastimarla. Veía al enemigo nuevamente. Ben se levantó, la rabia hirviendo bajo el agotamiento. Pedimos 3 cunas térmicas nuevas. Juliana, 3. Negaste la solicitud con un sello rojo la semana pasada. Restricción presupuestaria. Escupió las palabras técnicas con asco como si fueran una grosería. Juliana se giró. Despacio. Su rostro era una máscara de furia contenida. Pero sus ojos ardían rojos. ¿Crees que guardo dinero debajo del colchón, Ben? ¿Crees que siento placer en decir que no? Caminó hacia él, pisando silenciosamente la alfombra con los pies descalzos, pequeña sin los tacones, pero gigante en su postura. Estamos operando al límite. Si compro tus cunas hoy, no pago a los técnicos el mes que viene. Son matemáticas. Matemáticas simples y crueles. Ben rió, un sonido seco y sin humor. Las matemáticas no sostienen la mano de un bebé muriendo. Juliana, las personas la sostienen, y tú solo ves números. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. El olor antiséptico y café viejo de él era abrumador. No tienes corazón, solo tienes una calculadora donde debería latir un pulso. ¿Que no tengo corazón? Su voz falló. No fue un grito, fue una fractura expuesta. La fachada de dama de hierro se resquebrajó de arriba a abajo. No recortó fondos por deporte, Ben, recorto para que el equipo funcione. Empezó a temblar, las manos cerradas en puños blancos a los costados del cuerpo. Hace 10 años. Otro hospital. Una noche caótica como esta. Las lágrimas subieron, calientes y rápidas, corriendo el rímel caro, transformando el maquillaje perfecto en borrones negros. No se las limpió. Mi hijo recién nacido no murió porque estuviera demasiado enfermo. Murió porque el generador de emergencia falló. Murió porque la administración era buenita, pero incompetente. ¿Por qué? Nadie pagó el mantenimiento.
Tocó con el dedo índice con fuerza el pecho de Ben. Empujándolo, recorto lo superfluo para que eso nunca pase aquí. Acepto ser el monstruo para garantizar que las malditas luces no se apaguen cuando las necesitas. El silencio que siguió fue más pesado que la propia tormenta. Ben se quedó paralizado. La rabia drenó de su rostro, sustituida por un choque físico. La miró, realmente la miró. No vio a la CEO implacable, vio a la madre, vio el duelo grabado en las líneas finas alrededor de los ojos, el terror viviendo bajo la postura arrogante. Levantó la mano, vacilante, como si quisiera tocar su hombro, pero se detuvo en el aire. Juliana, comenzó, con la voz ronca, casi un susurro avergonzado. Había juzgado el libro por la portada dura y fría, sin leer nunca las páginas rasgadas de adentro. Pero antes de que pudiera pedir perdón, antes de que ella pudiera secarse las lágrimas, el edificio gimió. Un temblor mecánico profundo corrió por el suelo abajo. Sus pies, el sonido de algo grande muriendo en el subsuelo. Oscuridad, súbita, absoluta y aterradora. El zumbido constante del aire acondicionado murió, dejando un vacío auditivo. Un segundo después, el chillido agudo de la alarma se disparó. Begeet. Las luces estroboscópicas de emergencia comenzaron a parpadear, pintando el despacho lujoso en tonos pulsantes de rojo sangre. El rostro de Juliana, iluminado por los destellos, se puso blanco como el papel. Era su pesadilla, ocurriendo ahora. De nuevo, el generador principal cayó, susurró, con los ojos abiertos de pánico, la UCI neonatal. Los respiradores, no pensó. No tomó sus zapatos. Juliana corrió. Salió disparada por la puerta. Descalza, la blusa de seda, volando detrás de ella como una capa de guerra. Abandonando la seguridad de su torre de marfil para sumergirse en el caos. El mármol del pasillo era hielo puro contra la planta de sus pies. No lo sintió. La adrenalina bombeaba caliente y rápida, anestesiando el dolor físico. Bajó las escaleras de emergencia volando, saltando los escalones de 2 en 2, ignorando el ardor en los pulmones. Ben estaba justo detrás. El sonido de sus botas pesadas marcando un ritmo frenético de persecución. Irrumpieron en el piso de la UCI. El escenario era de guerra. Enfermeros corrían en la penumbra roja, ventilando bebés manualmente con bolsas de aire. Monitores pitaban avisos de batería baja. El olor a miedo y sudor ácido impregnaba el aire. ¿Dónde está el panel de transferencia? Manual, gritó Juliana, con la voz cortando el pánico general como una cuchilla afilada. Nadie lo sabía. Eran médicos, no electricistas, sala de mantenimiento sur. Al final del pasillo, gritó Ben, asumiendo el liderazgo físico, abriendo camino entre las camillas. Corrieron juntos. Hombro con hombro, la puerta de metal de mantenimiento estaba cerrada con llave. Ben no esperó la llave. Golpeó con el hombro contra el metal 1, 2 veces, con fuerza bruta, hasta que la cerradura se dio con un chasquido seco. Allí dentro, el olor a ozono y cable quemado era fuerte. Juliana corrió hacia el panel gris gigante en la pared. Sabía exactamente qué hacer. Había memorizado aquel esquema eléctrico en las noches en que no lograba dormir. Era su obsesión. «Sostén la linterna aquí», ordenó ella. Ben obedeció instantáneamente, iluminando los disyuntores con la luz del móvil. Las manos de Juliana, que temblaron al sostener una cuchara de agua, ahora eran firmes como acero quirúrgico. Agarró la pesada palanca de transferencia de carga, hizo fuerza. Los músculos de su brazo se tensaron. «Ahora», gritó, con un chasquido metálico ensordecedor. Bajó la palanca. El zumbido de la electricidad volvió como un coro de ángeles mecánicos. Primero, un chasquido. Después, el ronquido constante de los compresores de aire acondicionado. Las luces blancas del techo parpadearon 1 vez, 2 veces, y se estabilizaron, expulsando la penumbra roja de la pesadilla. En el piso de la UCI, se oyó el sonido más bonito del mundo, el bip 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 rítmico y constante de los monitores cardíacos estabilizados. Juliana soltó la palanca. Sus piernas cedieron. Se deslizó por la pared fría hasta el suelo, sentada en el hormigón sucio, jadeante. El sudor pegaba la blusa de seda a su espalda. Se miró a las manos. Estaban negras de grasa y temblaban incontrolablemente. Pero las luces estaban encendidas. Ningún bip paró. Ningún silencio mortal. Ben se agachó frente a ella. No dijo nada. No había palabras para lo que acababan de hacer. Él solo la miró, viéndola realmente por primera vez. Vio el hollín en su mejilla. Vio los pies descalzos, heridos y sucios de aceite. Y vio el coraje puro que él pensaba que ella no tenía. La adrenalina se filtró de su cuerpo, dejando solo una gratitud abrumadora. En un impulso, sin pensar en jerarquías o resentimientos, la atrajo hacia un abrazo
Fue un choque de cuerpos exhaustos. Él olía tensión y trabajo duro. Ella olía a miedo superado. Juliana enterró el rostro en la bata de él. Por 3 segundos, se permitió ser débil. Sintió el corazón de él latiendo fuerte contra el suyo. Vivo, todo estaba vivo. Lo conseguiste. Susurró él en su cabello. Lo salvaste a todos. La mañana de Navidad llegó despacio, pintando el cielo de púrpura y dorado. La tormenta había muerto durante la madrugada, dejando la ciudad cubierta por un manto de silencio blanco y brillante. De vuelta en el despacho de presidencia, la escena era de una paz doméstica. Improbable. Clara despertó con el sol dándole en la cara. Se estiró, un movimiento lento y descoordinado, y sonrió al ver a los 2 adultos allí. Juliana estaba sentada en el suelo, apoyada en el sofá, aún con la ropa de la noche anterior, sosteniendo la manita de Clara. Ben dormía torcido en el sillón, roncando bajo. No parecía un hospital. Parecía, extrañamente, una familia que sobrevivía a una guerra. Juliana miró a Clara y sintió algo cálido expandirse en el pecho. Un calor que no sentía desde antes de que todo se volviera gris. La burbuja de paz estalló con 2 golpes secos en la puerta. El pomo giró. Una mujer con traje de chaqueta gris entró, sacudiéndose la nieve de los hombros, acompañada por un policía. Era servicios sociales. La burocracia había vuelto, junto con la limpieza de las carreteras. La mujer miró alrededor con desdén, arrugando la nariz ante el desorden de sábanas y envases de comida en la sala de la CEO. Recibimos la llamada, dijo la asistente, con voz metálica y eficiente. Vengo a buscar a la menor Clara da Silva para el albergue municipal provisional. El sistema dice que no hay parientes vivos. Ben se despertó del susto, levantándose de un salto. Clara, sintiendo la tensión, comenzó a llorar bajito, un sonido agudo de miedo. La asistente avanzó con la carpeta como si fuera un escudo. Vamos. Niña, no tengo todo el día. Es Navidad. Juliana se levantó. Estaba descalza, con manchas de grasa en la mejilla y el cabello despeinado, pero nunca pareció tan imponente. Se colocó físicamente entre el asistente social y el sofá de cuero. Era una barrera humana, una leona protegiendo a su cría. Ella no va a ninguna parte, dijo Juliana. Su voz no tembló, no había duda allí. Era el tono de mando que hacía sudar frío a directores experimentados en las reuniones del consejo. La asistente social se detuvo, con el bolígrafo en el aire, confundida por la audacia. Señora, entiendo su posición, pero el protocolo exige que los menores sin tutela sean llevados inmediatamente al diablo con el protocolo, cortó Juliana. Ríspida, tomó la tablet de la mesa con un movimiento rápido. Sus dedos volaron por la pantalla agrietada, artículo de emergencia interna. Guarda provisional en carácter de excepción médica y social tecleó furiosamente, rellenando el formulario digital del jurídico del hospital. Yo soy la directora ejecutiva de esta institución. Declaro que la paciente Clara no tiene condiciones clínicas para el transporte y que su traslado pone su vida en riesgo. Firmó el documento electrónico con un trazo fuerte y giró la pantalla hacia la mujer. Yo asumo la tutela legal provisional de Clara. A partir de ahora, ella está bajo mi protección. Salga de mi despacho. La asistente social parpadeó, aturdida. Miró al policía, que simplemente se encogió de hombros, claramente sin ganas de discutir con la dueña del edificio en la mañana de Navidad. La mujer bufó, guardó la carpeta en el bolso y retrocedió. Voy a registrar esto. La señora tendrá que responder ante el juzgado el lunes. Juliana ni parpadeó. Allí estaré. La puerta se cerró de golpe. El sonido del pestillo cerrándose fue como música. El silencio volvió a la sala, pero ahora no era pesado. Era ligero. Era el silencio del alivio. Clara, dándose cuenta de que el peligro de irse había pasado, soltó un gritito de alegría y golpeó sus manos torcidas en el tapizado del sofá. Ben estaba apoyado en la mesa de cristal, con los brazos cruzados, observando la escena. Una sonrisa lenta e incrédula se extendió por su rostro cansado. Acabas de secuestrar a una paciente usando burocracia corporativa. ¿Juliana?, preguntó, con voz suave, pero sus ojos no tenían ironía. Brillaban con algo nuevo, algo que iba mucho más allá del respeto profesional. Era admiración pura, era cariño. Juliana lo miró, sintiendo que las piernas le temblaban ahora que la adrenalina bajaba. La armadura de hielo se había derretido, convertida en un charco en el suelo. No podía dejarla ir, Ben, no a un lugar frío. No hoy. Se miró las manos sucias. Nunca más. Ben se separó de la mesa y caminó hacia ella. Ignoró la sociedad, el sudor, el caos. Tomó la mano de Juliana, la mano de la recortadora de gastos, y entrelazó sus dedos con los de ella. El toque fue cálido, firme.
un ancla en medio de la tormenta emocional. Mi casa queda a 10 cuadras, dijo en voz baja. La calefacción funciona, tengo lasaña congelada en el congelador y un árbol de Navidad torcido que compré en oferta. Apretó la mano de ella levemente, una invitación muda. No es un hotel 5 estrellas. Juliana, pero es cálido. Y hay espacio para 3. Juliana miró a Clara, que sonreía a los dos con el sol de la mañana, iluminando sus rizos despeinados. Después miró a Ben. Su corazón. Antes un motor eficiente y helado, dio un salto desacompasado. Lasaña congelada parece el banquete perfecto, respondió, sonriendo de verdad por primera vez en años. La Navidad había llegado. Y finalmente, no faltaba nada. Juliana técnicamente secuestró a Clara usando vacíos legales para evitar que Servicios Sociales se la llevara. ¿Hiciste lo correcto o crees que el fin no justifica los medios? Escribe justicia o error en los comentarios y dime qué habrías hecho tú. Si esta historia te erizó la piel. Suscríbete para no perderte la próxima narración. Aquí las emociones son reales. Nos vemos en el próximo video.